los retos de la actualidad. Y también tenemos la certeza que las generaciones actuales necesitan nuevas herramientas para enfrentar un mundo altamente competitivo y cambiante. Arrancamos esta experiencia con manteles largos al contar con una gran líder, Daniela Urías Rosino. A continuación me permito explicar un poco de la trayectoria profesional de Daniela y del por qué consideramos de suma importancia invitarla a compartir parte de su conocimiento con nosotros el día de hoy. Daniela Urías Rosino es originaria de Ciudad Juárez y es licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales, especializada en Desarrollo Económico por la Universidad de Boston. Actualmente, Daniela trabaja en Wall Street, en Nueva York, con el banco Canadian Imperial Bank of Commerce, apoyando la estructuración del financiamiento y sindicación de deuda de macroproyectos de infraestructura, principalmente de energías renovables en Estados Unidos. Daniela además es la fundadora de Project STEMPath, una organización sin fines de lucro que busca otorgar becas universitarias a estudiantes de bajos recursos en México. En 2021, Daniela cofundó el podcast Viendo y No Ves, un proyecto donde junto con su socia, Julieta Pola Olmos, entrevistan expertos sobre temas económicos, sociales y políticos con el objetivo de promover la participación ciudadana en el país y facilitar el acceso a la información confiable, fácil de digerir y sin sesgos políticos. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a Daniela Urías. Adelante. Muchas gracias, Cami. Muchas gracias a todos los que están hoy en la audiencia escuchando esta conferencia. Para contarles un poquito, voy a empezar a compartir mi pantalla. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper importante que en realidad no se habla lo suficiente, que es la educación inclusiva. Vamos a tocar varios temas sobre cómo se ve el panorama en México sobre la educación inclusiva, qué tan inclusiva es la educación en México, qué es la educación inclusiva para aquellos que no saben y por qué nos debería importar. Cuáles son sus efectos en el desarrollo del país y el desarrollo económico y la productividad del país y por qué esto puede mejorar a México como país y a nosotros como mexicanos. Entonces, soy muy creyente de que para poder solucionar algo tenemos que entender primero el problema desde la raíz. Por eso les voy a compartir unas estadísticas para que me acompañen a entenderlo juntos. En México, los habitantes de 15 años y más tienen 9.7 grados de escolaridad en promedio. Esto significa que el mexicano promedio mayor de 15 años solo ha concluido un poco más allá de la secundaria, lo que significa que el mexicano promedio no ha cursado en la preparatoria o tiene una carrera universitaria. En México hay 21.933.000 jóvenes. El 34% de estos jóvenes tienen la secundaria como nivel educativo, el 39% la preparatoria y el 16% cuenta con una carrera o estudios de licenciatura. En México, solo 16% de los jóvenes y adultos cuentan con una carrera o estudios de licenciatura, el porcentaje más bajo entre los 34 países que integran la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, la mejor conocida como la OCDE. El promedio de estos 34 países es que el 32% de la población obtiene un certificado universitario, lo cual quiere decir que México está rezagado por casi la mitad. Y para darles un poco de ejemplos como países que deberíamos aspirar a ser, Finlandia y Australia tienen un porcentaje de 45%, lo cual quiere decir que el 45% de su población joven o adultos cuentan con una carrera de estudios o licenciatura. Entonces, para entender un poquito mejor el panorama en México, les voy a compartir un poco más estadísticas, viéndolo cómo ha progresado en los últimos años y cómo se ve por estado en toda la República. Entonces, si vemos la gráfica aquí, vemos que el grado promedio de escolaridad en el 2010 fue de 8.6. En el 2020, 2 años después, subió a 9.7, lo cual quiere decir que hubo un poco de progreso, pero en realidad no fue mucho, fue un año más de escolaridad. En vez de llegar a 8º grado, los estudiantes llegaron al 2º o 3er año de la secundaria y luego se salieron de estudiar. De este lado, si vemos esta pantalla, vemos los diferentes estados
nos podemos dar cuenta que los estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca, que son los estados con más pobreza dentro de la República, tienen niveles mucho más bajos. En cambio, los estados con mejor nivel económico, como la Ciudad de México, Nuevo León y Querétaro, tienen niveles más altos de escolaridad. Sin embargo, en la Ciudad de México nomás, el promedio son 11 años, lo que significa que los estudiantes promedios llegaron al primer año de la preparatoria y hasta ahí llegaron. Entonces, lo que tenemos que entender es que hay una correlación muy grande entre el nivel económico de un estado con la escolaridad. Muchos de los mexicanos se encuentran en situaciones de vulnerabilidad donde no pueden ni tener la decisión, pero se encuentran forzados en tener que trabajar para poder mantener a su familia o para que su familia tenga un segundo ingreso en vez de estudiar. Entonces, esto es algo que se ve muchísimo en el país y tristemente durante la pandemia se agravó el problema. Entonces, para entender cómo estamos ahorita, les voy a compartir unos datos sobre el impacto que tuvo COVID en la inclusión de la educación en México. En esta gráfica podemos ver que más de 500,000 de estudiantes dejaron de asistir a la escuela durante la pandemia en los años 2020 hasta el 2022. Experimentamos una reducción histórica de la matrícula escolar por nivel educativo. Esto resultó que muchísimos estudiantes estaban estudiando desde su casa y no tenían acceso a la infraestructura necesaria para poder atender a clases. Acceso a internet, acceso a computadoras en primer lugar y computadoras que funcionaran. Entonces, ahora sabemos que 366,954 estudiantes menos estuvieron en la escuela después de esa época. Las escuelas privadas, sorprendentemente, enfrentaron la mayor reducción con 26%, una pérdida de más de 250,000 estudiantes. El 8% de los jóvenes durante la pandemia no ingresaron a la prepa, y esto se refleja con los números que vimos anteriormente. El 10% de los hombres no ingresaron a la prepa o a la escuela, y el 5% de mujeres, lo cual demuestra que la caída de hombres fue el doble que de las mujeres. Entonces, viendo estos números, sabemos que es un problema muy grave, que se agravó con la pandemia, y ahora que estamos regresando a la escuela, tenemos que entender qué estamos haciendo nosotros los mexicanos, qué está haciendo el gobierno y qué están haciendo las industrias y las empresas en México para poder volver la educación más inclusiva y que pueda beneficiar a nuestro país. Vamos a tomar un paso atrás. Les voy a pedir que se imaginen algo. Imagínense que ustedes tienen a una empresa. De esa empresa van a vivir por el resto de su vida, en esa empresa van a trabajar por el resto de su vida y no van a tener ningún otro ingreso desde esa empresa. Y para mantener esa empresa van a poder elegir a 10 estudiantes, a 10 trabajadores. Van a trabajar para ustedes haciendo diferentes labores. Piensen en las cualidades que quisieran que tuvieran esos trabajadores. ¿Ustedes les gustaría tener a unos trabajadores que tienen algún tipo de nivel de educación, algún tipo de habilidades, algún tipo de desarrollo? ¿Y ustedes invertirían en ese desarrollo para sus empleados? Les doy un momento para que piensen en eso. Me imagino que la respuesta es que sí. Me imagino que ustedes quisieran tener empleados en su empresa que tienen las habilidades técnicas para mantener esa empresa muy desarrolladas, y que aún así ustedes, como sus jefes, quisieran implementar programas para poder desarrollar esas habilidades mucho más. Porque si esas habilidades son desarrolladas, su empresa va a mejorar mucho y la productividad de su empresa va a mejorar también. Entonces, ahorita volvemos a retomar este escenario que les acabo de dar. Piénsenlo y en unos minutos lo volvemos a retomar. Ahora vamos a poder hablar sobre qué es la educación inclusiva. Para los que no saben, la educación inclusiva es un proceso orientado a garantizar el derecho a una educación de calidad a todos los y las estudiantes en igualdad de condiciones, prestando especial atención a quienes están en situación de mayor exclusión de riesgo o de ser marginados. Entonces, lo que quiere decir eso es que la educación inclusiva, que la educación sea inclusiva para todos, sin importar dónde nacieron, qué nivel socioeconómico tienen, en qué estado nacieron, o su edad, o sus habilidades. Entonces,
Ahora les dejo esta pregunta. ¿Ustedes creen que la educación es inclusiva en México? Me imagino que están diciendo que la respuesta es no. La respuesta es tristemente que no, porque en México hace una falta grande sobre la infraestructura para la educación. Hace falta mucha inversión económica para hacer la educación inclusiva. Hacen falta muchos recursos para esas personas que no tienen la capacidad económica de llegar a la escuela. Transporte público, un nivel económico más alto para que esas personas puedan llegar a la escuela, que puedan pagar la ruta, que puedan llegar de alguna manera. Faltan programas de becas para que esas personas puedan, si llegaron hasta la preparatoria, que puedan ir a la universidad, porque la mayoría de los mexicanos no pueden pagar su título universitario. Entonces, en realidad en México la educación no es inclusiva. En México nos hace falta programas para personas que tienen discapacidades, para personas que le aprenden de diferentes maneras. Ahora que ya entendemos qué es la educación inclusiva, vamos a hablar de por qué nos debe de importar tanto esto y por qué como mexicanos, tanto el sector público como el sector privado, deberíamos estar invirtiendo más y transformando para juntos navegar hacia una educación inclusiva. Entonces, ahora vemos que las razones por las que nos debería importar es que la formación que reciben las y los estudiantes no los prepara para enfrentar a mercados adversos que estamos viendo hoy en día. Existe un mercado muy adverso para los jóvenes de este país. Para darles unos ejemplos, el 25% de los líderes empresariales en Nuevo León dicen que no encuentran trabajadores calificados para su oferta. El 40% de los jóvenes graduados de media superior técnica ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. Esto significa que el 40% de los jóvenes que sí se pudieron graduar están ganando 1 o 2 salarios mínimos que no son suficientes para mantener a esas familias. Y es un ciclo vicioso. Si esos salarios mínimos no son suficientes para mantener a esas familias, los hijos de estas personas no van a tener acceso a una educación digna y no van a poder tener acceso a un trabajo digno que les dé la calidad de vida que debe de tener su familia. El 30% de los hombres y el 20% de las mujeres desempleadas graduadas de técnica superior se mantienen desempleadas de 3 a 6 meses. Hay una correlación entre el desempleo es más bajo, la productividad del país también será más baja. Y, por ende, el nivel y el desarrollo económico. Entre 40 y 50% de los graduados de técnica superior no cuentan con seguridad social en sus trabajos. Entonces ahora les voy a pedir que piensen en esta compañía imaginaria que les dije hace unos momentos. Si sus empleados están enfermos, una vez al mes, cada 2 meses, y le están pidiendo días libres para poder ir al doctor porque no se sienten bien o porque no tienen acceso a medicinas o a recursos para poder tener una salud buena, ellos no van a estar yendo a trabajar y por ende el desarrollo y el desempeño de su compañía no va a ser la misma. Es muy diferente tener un empleado que es saludable, que tiene acceso con seguridad social y con un seguro para poder tener una salud digna y que pueda ir a trabajar y que pueda promover la productividad de la empresa. Ahorita que ya vimos estos problemas y por qué nos debería de importar tanto la educación inclusiva, les voy a platicar un poco de los desafíos que vemos en el país y cómo los podemos solucionar. Los mayores desafíos que vemos en el país son, 1, los recursos. Hay una falta de recursos muy grande para las escuelas, tanto públicas como privadas, y una falta de inversión en la educación en México. 2, la estrategia. En México vemos un problema que no solo lo vemos con la educación, pero cada sexenio entra un presidente y la estrategia de educación cambia completamente. Esto lo estamos viendo en este sexenio, se ha visto en los sexenios anteriores, y es un problema muy grande. Sin embargo, hay una falta de estrategia donde se implemente a nivel local sistemas buenos de educación. Las estrategias se dan muy al azar y no son estrategias que se puedan implementar porque cada estudiante es diferente, cada escuela es diferente y cada localidad es diferente. Solo podemos ver las escuelas que tenemos en Chiapas, en Guerrero y en Oaxaca son muy diferentes a las escuelas que existen en Monterrey. Entonces, por eso es importante poder tener un modelo que se pueda implementar y que se pueda adaptar y que pueda ser moldeable a cada localidad, escuela o situación. Y el tercer desafío es la rendición de cuentas.
Aquí abajo podemos ver los recursos y lo que se invierte según la información obtenida de Hacienda del 2022 en la educación. El 61% de los recursos son designados a gobernación y administración. El 24% son designados a becas. Solo el 5% son designados a la infraestructura, que es algo que comentábamos antes. Y actualmente solo se invierte un 2% y un 1% en la capacitación de estos profesores. Entonces, actualmente, hoy en el 2022, solo se invierte el 7% de los recursos que se invertían en el 2018 para la capacitación de los docentes. Esto es una reducción muy grave y muy impresionante, que en lo que va del sexenio hay un recorte acumulado desde un rubro de 89% en la capacitación de docentes. Ahora piensen otra vez en esa empresa que les dije que pensaran. Ustedes, como los jefes de la empresa, si ustedes no están capacitados para ser líderes y para poder ayudar a sus empleados a ser mejores, progresar en su carrera, su empresa no va a mejorar y sus empleados no van a mejorar tampoco. Entonces, veamos esa compañía, veamos al país como esa empresa. Si los docentes y los líderes no están capacitados, los estudiantes tampoco lo van a estar para poder llegar al mundo y tener un trabajo cuando sean adultos. Entonces me imagino que ahora se están preguntando todos, ¿existe solución? ¿Cómo hacemos que México tenga una educación más inclusiva? ¿Cómo podemos transformar a este panorama que estamos viendo de la educación en México? La respuesta a eso, primero que nada, son iniciativas estratégicas. Hay varias cosas que se tienen que hacer para que México sea más inclusivo dentro de la educación. La primera es priorizar la atención a los alumnos con mayor rezago y vulnerabilidad. La segunda es impulsar un currículo flexible y centrado en los aprendizajes imprescindibles, que es lo que mencionábamos antes. Tener una estrategia que sea flexible y que se pueda adaptar a diferentes estudiantes, a diferentes localidades y a diferentes estados, pero que esté centrado en los aprendizajes imprescindibles. Para mi primer punto, priorizar la atención a los alumnos con mayor rezago y vulnerabilidad es también muy importante. Es importante que estos alumnos que no tienen a un padre o una madre en casa todos los días, que estén detrás de ellos diciéndoles, ya hiciste tu tarea, ya leíste tus 20 minutos que tenías que leer a diario, que tengan esas personas, esos docentes que estén capacitados para poder darles esa educación y esos consejos de poder seguir en su educación y que no lleguen a la secundaria y se terminen saliendo de la universidad, de la secundaria. Es importante poder decirles a estos jóvenes lo importante que es la educación en México y lo importante que es la educación para sus futuros, pero también es importante darles la atención a esas vulnerabilidades para que no se tengan que salir de la escuela por otras causas mayores. El tercer punto de las nuevas estrategias que se tienen que hacer es la formación continua y docente y directiva, que es lo que mencionábamos antes. Se tiene que capacitar e invertir más en estas personas que son los maestros, que son los directores de las escuelas, en capacitación y también en salarios para que ellos puedan tener un lugar digno de donde ser maestros, ser líderes. Lo cual me lleva a mi siguiente punto. Otro punto muy grande y muy importante es mejorar la infraestructura educativa. No solo internet, sino los lugares físicos. Es indispensable mejorar la infraestructura física de las escuelas antes de poder realizar algún paso de mejora educativa. Muchos de ustedes han de estar preguntando ¿por qué? Les voy a dar una historia de un caso en Haryana, India. Este es un estado con más de 15,000 escuelas donde en unos cuantos años se empezó a invertir muchísimo en la infraestructura de las escuelas. En la India muchas de esas escuelas no tenían infraestructura adecuada, las paredes estaban cayendo, no tenían los utensilios adecuados y los cuartos y los salones no estaban adecuados para ser un salón para estudiantes. Se logró realizar una profunda reforma en el proceso educativo y a partir de la capacitación de los docentes y la remodelación de estas 15,000 escuelas, se diagnosticó que lo fundamental fue que una parte importante de los profesores no enseñaban porque no tenían los recursos para hacerlos. Se sentían desgastados, sentían que aunque lo hicieran en el lugar donde lo estaban haciendo, no lo podían hacer adecuadamente. Una vez que se hicieron estos dos procesos de reforma, con inversiones mínimas se dio un cambio radical en la calidad de la enseñanza de la región.
lo cual quiere decir que hay correlación también entre estos dos puntos y se puede implementar en muchísimas regiones en México y en muchísimos otros lugares. Y ahora, otro punto que es importante recalcar es que la evidencia internacional apunta a que los modelos que presentan en crisis en su funcionamiento son precisamente aquellos que se descuidaron, donde no hay evaluación integral, tanto a estudiantes como a docentes, como un elemento central para medir su eficacia y determinar el rumbo, tal como ocurrió en la educación pública norteamericana, que está sumamente basada en exámenes y calificaciones. Cabe recalcar que puede haber pros y contras de esos tipos de exámenes y evaluaciones, pero es importante que haya evaluaciones para poder discernir cómo está avanzando un estudiante y cómo está avanzando un profesor. También es importante que estas evaluaciones sean flexibles para diferentes habilidades, para diferentes regiones y para diferentes localidades. Esto provocó la implementación de diferentes medidas, provocó en los niveles básicos un deterioro de la calidad de enseñanza cuando estaba implementado mal, pero cuando estaba implementado bien fue una mejoría. Entonces, ya que recalcamos estos diferentes puntos sobre cómo se tiene que priorizar la atención a los alumnos con mayor rezago y vulnerabilidad, recalcando que son importantes enfocarnos en las ciudades y en los estados con más vulnerabilidad, también tenemos que impulsar un currículo flexible, centrado en los aprendizajes y que son imprescindibles, y una formación continua de los docentes y la directiva. Les pido que vuelvan a empezar otra vez en esta empresa que tienen ustedes. Si ustedes tienen una empresa donde están priorizando la atención a los alumnos, a sus empleados con mayor rezago, esos empleados van a poder desempeñarse mejor. Si están priorizando a sus empleados para que puedan tener mejores habilidades, sus empleados y su empresa va a tener un mejor desempeño. Si sus empleados tienen un lugar donde puedan aprender, donde estén cómodos, donde tengan los diferentes recursos y la infraestructura adecuada, su empresa va a tener un mejor desempeño. Y si ustedes como jefes y sus empleados como empleados tienen una formación continua que se puede adaptar a cada personalidad, a cada diferente grupo, porque a lo mejor hay un grupo que se enfoca en manejar los proyectos porque es una compañía de ingeniería y hay otro grupo que se enfoca en la mercadotecnia. Cada grupo va a tener que tener una formación diferente. Pero si estas formaciones son implementadas y son eficaces tanto para los docentes y la directiva, su empresa va a ser más eficiente. Y finalmente, si estas estrategias de aprendizaje son remediales, son básicas y técnicas, su empresa va a tener un mejor desempeño. Entonces, ahora les pido que por favor piensen en esa empresa que tenían ustedes. ¿Qué quieren ustedes para su empresa? ¿Quieren a trabajadores que tengan las habilidades técnicas desarrolladas, que se les haya dado la educación adecuada, que se les haya dado las capacitaciones adecuadas y que sus empresas tengan que tengan dónde puedan trabajar adecuado y también que sus empleados tengan seguridad pública, salud, programas de salud, acceso a programas de salud? Me imagino que sí quieran eso. Entonces, ¿por qué como mexicanos no queremos lo mismo para nuestro país? Que igual que su empresa, nuestro país nos da una economía, de ahí vivimos, nosotros estamos todos los días en el país, y si nuestros ciudadanos tienen una mejor educación y una mejor capacitación y acceso a una educación inclusiva, la productividad del país y el desarrollo económico va a mejorar mucho también. Entonces, ya que tocamos estos puntos, creo que muchos se están preguntando, bueno, sí, claro, Daniela, tienes muy buen punto, pero nosotros no podemos controlar. Yo no trabajo en el gobierno, yo no puedo hacer nada, el gobierno no ha hecho y no ha invertido este dinero que es necesario en estos programas. ¿Qué podemos hacer? Aquí es donde yo vengo a proponerles algo, que es el rol de la iniciativa privada en la educación. El rol de la iniciativa privada en la educación es muy importante porque en muchos países ha empezado a tener la iniciativa privada muchísimo involucramiento en la educación. Países como Estados Unidos y hasta países en Latinoamérica, las empresas grandes están empezando a invertir en los estudiantes para otorgarles becas universitarias a los estudiantes, capacitarlos adecuadamente y luego, una vez que esos estudiantes se gradúen,
puedan ir a trabajar con ellos. Está comprobado que este sistema es bastante eficiente, porque desde un principio se le está dando un entrenamiento especializado y dedicado a ese estudiante para que cuando se gradúe pueda ir a trabajar con esta persona y con esta compañía y pueda estar lo mejor capacitado posible. Lo que podemos ver y lo que podemos pedir es que la iniciativa privada tiene que estar no solo involucrada en la educación, sino tiene que estar involucrada en cómo se desarrollan las políticas públicas. Exigirle a los gobiernos que las políticas públicas de la educación estén implementadas bien, que igual que lo mencionamos, haya currículums flexibles, formación continua de docentes y directivas, estrategias remediales y que se priorice la atención a los alumnos con mayor rezago y vulnerabilidad. Las organizaciones de lucro se tienen que involucrar, la involucración de las empresas y los empresarios, y estas personas tienen que involucrarse en decisiones de la programación educativa. Entonces vamos a la siguiente parte de la presentación. Les voy a dar unos datos más para que podamos entender por qué es tan importante y por qué en México esto nos beneficiaría muchísimo. La educación en México se encuentra en el primer lugar de la lista de prioridades de todos los expertos de desarrollo, y con buena razón, no solo en México, sino en el país. Muchos expertos en desarrollo económico se preguntan, ¿una mayor educación aumenta el crecimiento económico en México y en el país? La respuesta es sí. Según los datos del Banco Mundial, en general, un año adicional de escolarización puede aumentar los ingresos en un 10% al año, lo cual quiere decir, y responde a mi punto anterior, que mejor educación y más educación en las personas de un país aumenta hasta 10% en ingresos al año. Si esos ingresos son aumentados, quiere decir que por ende la economía y la productividad del país también crece. Entonces, ahora se están preguntando muchos de ustedes, ¿cuál es el impacto económico de la educación? Según la OCDE, desde la primaria, la educación determina los ingresos, las tasas de ocupación de desempleo y otros factores de impacto económico de bienestar. Las personas con primaria incompleta tienen una tasa de desempleo del 37%, de 47% para quienes la completaron, de 60% para quienes tienen secundaria incompleta y de 74% para los que completaron ese nivel. La tasa de desempleo es muy alta para quienes no tienen la primaria, para las personas que tienen una primaria incompleta, pero es bastante baja para las personas que sí han podido acceder a un título universitario o ir más allá. Entonces, ahora que ya entendemos estas cifras y por qué tenemos que empezar a hacer la educación más inclusiva y por qué tenemos que empujar tanto a nuestros empresarios mexicanos, tanto a nosotros para poder hacer la educación más inclusiva, hay que hablar de por qué los empresarios y la industria privada tienen que hacer algo para hacer la educación más inclusiva. En México, la mayoría del capital económico viene de la industria privada. En México, tristemente, existe una cultura donde no se empuja a los empresarios a poder donar a diferentes organizaciones, a hacer cosas que mejoren a su comunidad. Si vemos a nuestro vecino Estados Unidos y que aún le falta mucho para avanzar, nuestro vecino Estados Unidos existen muchos programas de becas que organizan diferentes empresarios líderes. Por ejemplo, la organización de Bill y Melinda Gates, donde patrocinan a estudiantes y les pagan la universidad por los 4 años que cursan a muchísimos estudiantes. Esto puede tener un impacto muy grande en las comunidades, porque en México no existen programas como esos, porque hay una falta de cultura donde podamos empujar y de saber que tenemos que nosotros como ciudadanos donar, crear diferentes programas para poder ayudar a las comunidades. Entonces, por eso yo les quiero decir a las personas que están escuchando el día de hoy esta audiencia, México puede llegar a tener una educación inclusiva. Es posible que no lo pueda con el gobierno, es posible que el gobierno no lo pueda solo, porque en ningún país del mundo el gobierno lo puede solo. En muchos países el gobierno está aliado o tiene ayuda de muchos del sector privado y de muchos empresarios y empresas que buscan patrocinar a estudiantes y que buscan hacer la educación más inclusiva. Entonces, para terminar el día de hoy, esta conversación, nos hemos dado cuenta que hay muchos problemas que tenemos que
que tenemos que atacar y que tenemos que solucionar, pero no se puede solucionar sin entender el problema. Y sin embargo, no se puede solucionar sin tener ganas. Así que imagínense que el país es nuestra empresa. Cuidemos de nuestros empleados como cuidaríamos de los empleados de nuestra empresa. Cuidemos de los mexicanos como cuidaríamos a nuestros 10 empleados para que pueda ser más eficiente nuestra empresa. Y si estos empleados y estos ciudadanos en México no tienen acceso a una educación inclusiva, nuestra empresa y nuestro país no va a poder avanzar. Entonces, para terminar, les quiero nomás dejar con algo que es muy importante ver estos ejemplos que hemos visto en Latinoamérica, en Estados Unidos, donde las sociedades civiles inciden en las políticas educativas de diversos países. Si lo hemos visto que funciona en otros países, en Latinoamérica y en Europa, puede funcionar en México. Estas son iniciativas que buscan garantizar una educación inclusiva y equitativa para todos, que han generado peticiones para un mayor involucramiento del sector privado. Como hay una falta de involucramiento y de inversión de parte del sector público, el sector privado ha tenido que entrar y poder solucionar el problema. Pero sin embargo en México todavía existe un rezago comparado con países latinoamericanos donde el sector privado no ha entrado a poder solucionar el problema. Entonces, esto afirma que las empresas y las fundaciones pueden jugar un papel importante como socios para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Los objetivos de desarrollo sostenible son los objetivos que tienen todos los países a nivel mundial de las Naciones Unidas, y dentro de ellos el acceso a la educación y la educación inclusiva es uno de los principales objetivos. Las Naciones Unidas dicen que si no hay acceso a educación inclusiva, no va a haber acceso completo a un desarrollo económico. En los últimos años, debido al financiamiento público y la necesidad de respuestas urgentes, en todo el mundo ha crecido la participación del sector privado, que es lo que estamos impulsando y queriendo impulsar aquí en México, en diversos aspectos de la programación educativa para la educación en situaciones de emergencia. Así que, para terminar, nomás les quiero recordar que detrás de todas estas cifras hay historias que nadie está contando. Disculpen. Las cifras que ya vimos de estas personas y de la mayoría de la población en México que no puede acceder a una educación o no puede finalizar su carrera universitaria o ni su carrera de la preparatoria, estas cifras nos ayudan a comprender que el panorama de la educación en México está rezagado, pero aún más, para generar un verdadero impacto, nos ayuda a entender que tenemos que relatar las historias detrás de cada número. Si no pensamos en estos números como personas e individuos que no tienen acceso a salud, que no tienen acceso a educación, que no tienen acceso a los recursos para atender esa educación, ya sea una computadora, un carro o dinero para poder subirse al transporte público y llegar a la escuela, y sin embargo llegan a la escuela y no existe esa infraestructura adecuada para que ellos puedan aprender, nosotros no vamos a entender el problema y no lo vamos a querer solucionar. Entonces, para finalizar, piensen en esa empresa, piensen en esos empleados que pensaron ustedes, cómo se ven, quiénes son, pensaron en algún amigo, pensaron en algún compañero. Imagínense que esos compañeros y esos amigos no hubieran tenido este acceso a la educación y a la capacitación que tienen el día de hoy. Si no hubieran tenido ese acceso, no hubiera funcionado su empresa también. Entonces, les digo lo mismo, si nosotros no pensamos en estas personas y las personas que no tienen acceso a la educación en México y no hacemos la educación más inclusiva, el país no va a mejorar. La corrupción, la violencia y muchas cosas que vemos dentro del país van a seguir pasando, y sin embargo, el círculo vicioso de la falta de educación relacionado con la pobreza va a seguir pasando también. Así que muchas gracias el día de hoy por escuchar esta plática. Esperemos que los hayamos ayudado a poder navegar hacia una educación más inclusiva en México y en el país.
Muchísimas gracias, Daniela, por ser parte de este espacio, compartirnos tus reflexiones, tus experiencias y el conocimiento que tienes respecto a este tema que es tan importante actualmente. Me gustaría realizarte algunas preguntas para ahondar un poco sobre la información que nos has compartido. Mencionabas que ponías el ejemplo, ¿no? De allá en Nuevo León, en Monterrey. Que hay una carencia de trabajadores calificados. Creo que esto lo podemos, es algo universal, ¿no? En América Latina es lo que manifiestan los empresarios del sector privado. Este tema puede ser multifactorial, puede ser un tema de acceso a educación de calidad o quizá cuando sí pueden acceder a una institución educativa, quizá los programas académicos no están actualizados conforme a las demandas del mercado. Entonces, obviamente es necesario que haya un acercamiento entre el sector privado, la empresa y la educación para ver cómo adecuar los programas académicos a la demanda. ¿Consideras que se está haciendo, estos acercamientos ya se están dando o de qué forma podrían darse para realmente verse reflejados en una mejora en la calidad educativa? Claro, muy buena pregunta. Creo que sí se están haciendo y se están dando más que nada en ciudades donde hay más capital económico. Hace mucha falta que existan este tipo de iniciativas en estados y en ciudades con más pobreza, con un nivel de socioeconómico más bajo, como lo mencioné, Chiapas, Oaxaca, pero por el ejemplo, como el dato se enfoca en Nuevo León, en Monterrey hay una iniciativa muy padre que a mí me gusta mucho y que creo que es muy buena como ejemplo para este punto. Existe el Hub Tecnológico de Monterrey. El Hub Tecnológico de Monterrey, lo que ellos hacen son diferentes empresas, son 35 empresas creo en total, donde ellos capacitan a diferentes empleados y colaboran con estas empresas para poderles dar la capacitación tecnológica. Trabajan ahí unos meses y luego se pueden ir a trabajar con la empresa. Entonces, eso a mí se me hace un programa padrísimo, es un programa que no le cuesta a los empleados, es la organización y las empresas haciéndolo ellos solos. Obviamente tienen programas donde el empleado puede pagar un poquito más y lo capacitan en diferentes áreas, pero creo que esta es una iniciativa muy padre. En Ciudad Juárez hay algo similar. Muchas de estas iniciativas se enfocan en la tecnología, que creo que es algo que hay muchísimos empleos y falta de empleados en la industria de la tecnología, entonces por eso están enfocados en eso, pero se puede ver en ciudades como ciudades manufactureras como Ciudad Juárez, donde hay muchísimas maquilas y se necesita capacitar a estos empleados, tanto como en Monterrey, Nuevo León también. Muchas gracias, Daniela. Igual pues sumar a tu reflexión que creo que además de capacitar en habilidades quizá muy específicas, pues también podemos ver de acuerdo al panorama mundial de qué forma se pueden desarrollar estos programas de capacitación continua, ¿no? Para seguir impulsando tanto el desarrollo social como el crecimiento económico. Claro, y no solo habilidades técnicas, pero también habilidades de cómo manejar equipos, de presentaciones, cosas que obviamente son muy importantes en cualquier industria y no solo las técnicas las necesita una persona, sino también las habilidades de relacionarse con otros. Muchísimas gracias, Daniela. Bueno, pues con estas reflexiones hemos llegado al final de esta gran ponencia. Tenemos la certeza de que este espacio ha sido de mucha utilidad para todas las personas que nos acompañaron. Nuevamente, Daniela, reiteramos nuestro agradecimiento por tu participación y a nombre de todo el equipo de CASECA y la AIC, les queremos agradecer a todas las personas que nos acompañaron durante todo nuestro ciclo de conferencias Reimaginando la Educación 2022. Queremos agradecerles por su compromiso en la mejora continua de su institución y también por la confianza que han depositado en nosotros durante todos estos años. Los esperamos el día de mañana con nuestra ceremonia de entrega de acreditaciones a todas las instituciones que realizaron su proceso en el 2021 y donde por primera vez entregaremos reconocimientos de nuestra acreditación 2030. Esta acreditación está basada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entonces será un honor contar con la participación de ustedes. Durante la ceremonia, además, se premiarán a los 136 programas académicos de las diferentes instituciones de México y América Latina.
Los esperamos desde la plataforma en punto a las 10:30 o bien en nuestro Facebook de Caseca. Muchas gracias y buen día.